Hola, te voy a presentar los niveles del proceso de adquisición de escritura para que cuando tú quieras referirte a cómo escribe tu hijo o tu alumno, ya no digas escribe como un niño de 1 año, de 2 años, de 3 años, y ahora digas escribe como un niño que se encuentra en la hipótesis silábica, en la presilábica, en la silábica alfabética o en la alfabética. Vamos a conocerlos. Emilia Ferreiro y Ana Teberoski son las impulsoras de este proceso de adquisición de la escritura en el año 1979. Y bueno, es basado en el enfoque constructivista. El niño es el que construye su propio aprendizaje con la guía del docente. Es decir, que el papel del docente es crear todas esas oportunidades que tengan los niños oportunidades de tener relación con todos los portadores de texto para que ellos puedan ir haciendo ese proceso de acuerdo a sus ritmos de aprendizaje y a sus estilos de aprendizaje. Es aquí en donde debe de quedar bien claro que cada alumno vive su propio proceso, no debemos forzarlo y solamente debemos de propiciar acciones en el aula, fuera de ella y en casa para que los niños vivan este proceso de manera placentera. La primera hipótesis o la primera etapa es la etapa presilábica. Esta etapa está conformada por 2 momentos. Pero antes déjame decirte que es aquí en donde los niños se presenta la linealidad y arbitrariedad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, linealidad es decir que escriben y hasta donde se topan con el final del cuaderno o de la pizarra es ahí en donde se detienen. Y arbitrariedad porque ellos pueden hacer palitos, bolitas, dibujos, es como ellos quieren hacerlo, como ellos lo hacen con sus propios recursos. Y bueno, es aquí en donde entran esos 2 momentos, que es el momento indiferenciado, que es aquí donde los niños no diferencian los dibujos de las letras o las letras de los números. Ese es el momento indiferenciado y el momento diferenciado es donde los niños ya hacen esa diferencia entre que las letras son para leer y los números son para contar y los dibujos son para representar algo que yo quiero manifestar. Y de ahí tenemos la etapa silábica. La etapa silábica también se da en 2 momentos. Y bueno, ¿cuáles son estos momentos? Ok, estos momentos son, en el primer momento es la silábica cuantitativa. Es aquí en donde a cada sílaba le dan una grafía para representarla. Es aquí en donde ya comienzan a tener esa conciencia fonológica de acuerdo a los estímulos que están recibiendo los niños. También aquí ellos no distinguen la convencionalidad de la escritura, pero sí comienzan a distinguir la cantidad. Y bueno, es aquí en donde hacen relación en que si voy a escribir una palabra corta que suena corto, entonces ellos ya empiezan a relacionar que no lleva demasiadas grafías. Y si suena muy larga esa palabra, es donde ellos van poniendo demasiadas grafías. U otro ejemplo puede ser cuando quieren escribir la palabra elefante, como es un animal muy grande, entonces escriben muchas letras y cuando escriben la palabra hormiga, escriben solamente pocas letras. Haz la prueba y lo verás. Y bueno, también tenemos el segundo momento, es en donde los niños ya empiezan a tener ese valor sonoro convencional, es decir, que ya no les vale, ya se dan cuenta que no cualquier grafía encaja en la escritura de las palabras. Y un ejemplo de esto es cuando tú les pides a los niños escribir la palabra mamá. Los niños, cuando ya se encuentran en esta etapa, ya no te escriben una letra L o una letra U, sino que ya comienzan a poner la vocal A o ponen la consonante M, aunque nada más la pongan una sola vez, pero ellos ahí ya te están haciendo referencia de que ya están adquiriendo esa conciencia fonológica del sonido de mamá.
o cuando les pides escribir papá, ellos ya empiezan a poner la A o la P porque ellos ya saben que va ahí incluida en esa palabra. O a veces mucho te dicen con la M de mamá porque ya saben esa relación de ese sonido con esa grafía. Y bueno, tenemos la siguiente etapa que es la silábico-alfabética. Es aquí en donde los niños ya representan cada sílaba con una vocal y una consonante. Cada sílaba la representan con una consonante y con una vocal. Por ejemplo, la palabra mamá ya escriben la M y la letra A. Y otra vez vuelven a escribir la M y la letra A en algunas ocasiones. Cuando son palabras muy largas, por ejemplo, la palabra tomate o telégrafo, los niños todavía no tienen esa capacidad de segmentar toda la palabra, de escribir todas las sílabas de la palabra, pero sí escriben la mayor parte de las grafías que contienen esas palabras, y es aquí en donde se encuentran en la etapa silábico-alfabética. Y de igual manera los niños ya se dan cuenta de que no cualquier letra va incluida en esas palabras, y si la palabra es muy larga, ellos saben que necesitan escribir más grafías, más letras para poder armar esa palabra, y es aquí en donde a veces recurren a poner la misma vocal, la repiten o la misma consonante. Tienen mayor conciencia fonológica del sonido con la escritura, y es aquí donde comienzan a pedir aprobación del adulto, y al tener el sonido ya presente y la escritura, cuando se llegan a presentar otra ocasión, otra situación similar en donde tienen que utilizar el sonido para representar de manera escrita esa palabra, ya están seguros de que la M con la A suena ma, y esa es la escritura que van a utilizar para escribir matemáticas o masa. Cualquier palabra que inicie y van referenciando, y es así como ellos van adquiriendo la escritura. Y bueno, la siguiente etapa que tenemos es la etapa alfabética. En esta etapa los niños ya escriben las palabras, ya tienen la conciencia fonológica, pero no separan las palabras, no existe todavía reglas ortográficas, signos de puntuación. No hacen diferencia entre la S con la Z, entre la C con la K, entre la B con la V. Entonces en esta etapa los niños ya han madurado, la conciencia fonológica ya la tienen adquirida, pero quiere decir que todavía hace falta madurar otras cuestiones, como son lo que te digo, que es separar palabras. La escritura de los niños en esta hipótesis es legible, ya podemos leerla, y es aquí donde los niños, como es un proceso y se aconseja que el proceso sea personalizado, entonces los niños ya pueden escribir sus pensamientos, sus expresiones, sus conclusiones, y es ahí donde empiezan a escribir por todos lados de la casa. Así es que aquí es donde debemos de empezar a tener ese mayor cuidado o estimularlos para que puedan lograr hacerlo. Y bueno, los niños siguen evolucionando en este proceso de escritura, de la adquisición de la escritura, y recuerda que todos los textos que presentemos en el aula deben de ser contextualizados, es decir, que signifiquen algo para el niño. Si estamos hablando del proyecto de dinosaurios, del proyecto Un Viaje Espacial, bueno, utiliza información, cuentos de la biblioteca escolar que tengan relación con lo que estamos viendo en el tema en el aula. El trabajar por proyectos no deja a un lado este proceso de escritura, al contrario, lo suma. Y bueno, otra recomendación es iniciar con el nombre propio. De ahí puedes desprender palabras del nombre propio, y de ahí puedes también crear nuevos textos informativos de cuáles son tus gustos, en dónde vives, qué te gusta comer. Y recuerda que debes de dárselo al niño de manera placentera para que no se divorcie antes de casarse con la escritura.
Y cuando quieras hacer referencia de cómo es la escritura de tu alumno o de tu hijo, ya sabes que debes de decir en qué etapa o en qué hipótesis se encuentra. Y bueno, hacemos un recordatorio que es la presilábica, la silábica alfabética y la alfabética. Recuerda que son 4 y bueno, disfruta al lado de tu pequeño este proceso porque solamente así podemos hacer personas que se acerquen con gusto y diviértete a lo grande y disfruta. Adiós.